Hola, muy buenos días. Mi nombre es Edgar Mauricio Súa y esa es la actividad uno, tarea la investigación cuantitativa para la materia proyectos de investigación 2. Bueno, la investigación cuantitativa es el proceso de producir conocimiento usando números. Este tipo de investigación busca describir, comprobar y predecir fenómenos y teorías con el uso de herramientas matemáticas. La metodología de la investigación cuantitativa es la predilecta de las ciencias naturales o ciencias exactas como la física, la química y la biología, aunque también se emplean las ciencias económicas y la ingeniería. El enfoque cuantitativo comprende una serie de etapas ordenadas que recogen información con la finalidad de responder a un problema mediante hipótesis. Los datos que se obtienen a partir de técnicas y pruebas estandarizadas aceptadas por la comunidad científica. Estos datos son analizados por métodos estadísticos que sirven para describir fenómenos o predecir relaciones entre eventos. La investigación cuantitativa requiere un tamaño de muestra adecuado. El- la población debe ser representativa de la población mayor. Las preguntas y los objetivos de la investigación deben ser concisos y claros. Es esencial que los investigadores designen objetivos recopilando de la investigación antes de que se produzca la recolección de datos. Como resultado, los datos recopilados son a la vez intencionales y están directamente asociados con el problema de investigación particular. ¿Qué caracteriza la investigación cuantitativa? Como podemos ver en la secuencia, primero debemos identificar el problema, hacer una predicción o una hipótesis. Después hacemos el diseño de la investigación, recolectamos los datos, analizamos todos los datos y después tendremos el resultado de la investigación. Eso es el esquema de una investigación cuantitativa. Bueno, en cuanto a sus características, vemos que ella es secuencial, ¿sí? Las etapas son sucesivas y lineales, es decir, el planteamiento del problema es seguido de la hipótesis, la metodología a utilizar para recolectar datos, el análisis y el reporte de resultados finales. Como segundo, podemos ver que las hipótesis que se plantean antes de la recolección de los datos. Lo que se espera en una investigación cuantitativa se expone al principio de la misma, de tal forma que el investigador diseñe el protocolo para probar si son válidas o no sus predicciones. Como tercero, los datos son números. Entonces, vemos que se obtienen a partir de mediciones. Para esto, el investigador usa procedimientos estandarizados que son aceptados por otros investigadores. Como cuarto, pues podemos ver que la investigación es cuantitativa. Investigación cuantitativa es objetiva. El fenómeno estudiado no debe ser influenciado por los investigadores ni los participantes. Como quinto, pues vemos que puede ser replicable. O sea, los resultados que deben parecerse y si se repiten las mismas condiciones. Eh, También podemos ver que es generalizable. Al estudiar un pequeño grupo de muestras, los resultados se pueden generalizar a un grupo mayor o a una población. También muestra variables, que se pueden necesitar pocas muestras para probar un fenómeno o muchas cuando se quiere comprobar variables en diferentes grupos. También vemos que debe tener objetivos precisos y acordes con el problema en investigación. Para eso es habitual utilizar verbos del tipo describir, determinar, demostrar, examinar y especificar y demás. También la investigación se conduce en ambientes controlados. Por lo general, el investigador recolecta los datos en ambientes que están bajo el control del mismo, como por ejemplo un laboratorio. Sin embargo, también pueden desplazarse a espacios exteriores para recolectar muestras que luego serán analizadas en el laboratorio. Bueno, seguimos. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa?
La complejidad de la investigación cuantitativa radica en los siguientes aspectos. Primero, que en su estructura, la cual se construye en un enfoque epistemológico y determinista y positivista. El segundo, la forma de obtener los resultados, como cuantificar qué método se utiliza para la recolección de datos y qué tipo de instrumentos. El tercero, la evaluación está enfocada a lo cuantificable, es decir, a interpretar, sintetizar y analizar los resultados, saber cómo fue el proceso y de qué manera se aplicaron los instrumentos utilizados. El quinto brinda una gran posibilidad de repetición y se centra en puntos específicos de tales fenómenos. Y también nos facilita la comparación entre estudios similares. Bueno, ¿cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo versus el enfoque cualitativo? Bueno, vemos que la investigación cuantitativa se centra en datos numéricos, como las estadísticas, mientras que la investigación cualitativa se centra en datos no numéricos, como las palabras. Los métodos de investigación cuantitativa permiten recoger y analizar datos para probar hipótesis. Los métodos cualitativos permiten recoger y analizar datos para comprender experiencias. Ambos son útiles para comprender a un grupo objetivo, pero examinan dos tipos de datos diferentes que pueden utilizarse conjuntamente para comprender mejor a un público. Aquí también podemos visualizar en la imagen, en el mapa, que en tanto a lo cualitativo, el enfoque es más inductivo, mientras en el cuantitativo el enfoque es más deductivo. Para el cualitativo, la meta es obtener una hipótesis. Para el cuantitativo es probar la hipótesis. Para, para lo cualitativo requiere no nada de experimentación. Para el cambio, para lo cuantitativo necesita experimentación. En la recolección de datos, en lo cualitativo, las observaciones, entrevistas y publicaciones conversacionales y foros en línea. Para lo cuantitativo, vemos que en la recolección de datos usamos fórmulas, cuestionarios, encuestas, estadísticas, experimentos e hipótesis. Para el análisis de los datos, en lo cualitativo, el investigador interpreta sus propios datos a su manera. En cambio, en lo cuantitativo, la interpretación es basada en la estadística. Bueno, por último, nos dicen que es posible pensar en una metodología que involucra lo cuantitativo y lo cualitativo. Sí, según es lo que he estudiado, esto sería un enfoque mixto, que es la unión de los dos. Pues la investigación mixta es una metodología de investigación que consiste en recopilar, analizar e integrar tanto investigación cuantitativa como cualitativa. Este enfoque se utiliza cuando se requiere una mejor comprensión del problema de investigación y que no te podría dar cada uno de estos métodos por separado. Los datos cuantitativos incluyen información cerrada como la que se utiliza para medir actitudes, por ejemplo, escalas de puntuación. El análisis de este tipo de datos consiste en analizar estadísticamente las puntuaciones recopiladas, por ejemplo, a través de encuestas para responder a las preguntas de la investigación o probar la hipótesis. En cambio, los datos cualitativos nos dan información abierta mediante entrevistas y grupos de discusión y observaciones. El análisis de los datos cualitativos consiste en separarlos por categorías para conocer la diversidad de ideas reunidas durante la recopilación de los datos. Al realizar una investigación mixta, tanto de datos cuantitativos y cualitativos, el investigador gana amplitud y profundidad en la comprensión y corroboración, a la vez que compensa las debilidades inherentes del uso de cada enfoque por separado. Bueno, muchas gracias. Aquí los dejo con la bibliografía. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.